En esta segunda parte vamos a hablar de otros de los 54 clanes que han gobernado a Colombia. Han visto ustedes que algunos tienen raíces en el narcotráfico, otros en el paramilitarismo, pero ahora vamos a hablar de otros clanes similares, sus conexiones entre ellos y lamentablemente algunos clanes que se han colado al gobierno de Gustavo Petro Urrego, que ese es el punto más importante porque si bien es cierto Petro ganó con mucho voto de opinión, tampoco se puede negar que hubo clanes que ayudaron a que Petro ganara o que se montaron al bus de Petro al no comulgar con Fico Gutiérrez o con Rodolfo Hernández. Y cuando uno se mete en terrenos del pensamiento crítico, debe salirse de cualquier escenario sectario, partidista, fanático, porque lo que uno busca con el pensamiento crítico es un acercamiento a la verdad. Y sería falso decir que los clanes politiqueros no se han colado al gobierno de Petro, porque hay mínimo 3 clanes de los 54 que se han colado al gobierno de Petro, y hoy vamos a hablar de ellos, pero antes vamos a hacer un repaso por varios de los clanes que ha investigado precisamente Ariel Ávila Martínez junto con León Valencia. Un libro que lamentablemente pues ya no se consigue, pues solamente se consigue de segunda, que nos muestra cuál era la presencia de varios de estos clanes en el Congreso 2014-2018, segunda presidencia de Juan Manuel Santos. Hoy quiero que hablemos en esta parte final de 26. No podemos hablar de los 54 porque no alcanza el tiempo, pero sí quiero que hablemos por lo menos de 26 clanes y cuáles son los 3 que lamentablemente se han metido en el gobierno de Petro. El clan de los Char ya lo estudiamos en la primera parte de la clase, desde el libro de Ardila, y seguramente faltaron temas por tocar de ahí, pero hablamos lo básico desde 2 fuentes distintas. Y habíamos dicho que el clan de los Char tuvo un periodo con 11 congresistas, tuvo otro periodo con 9 congresistas, solo para hablar de cifras generales. Y también hablamos de esa relación entre el clan Char y el clan Gerlain, el clan de los hermanos Gerlain, que ambos configuran la compra de votos, el escándalo que denuncia Aida Merlano. Un escándalo que tratan de ocultar de muchas maneras, pero que es una verdad a gritos. Pero quiero que hablemos del clan Name, que es el clan de moda. El clan Name estuvo en el gobierno de Uribe, como lo vimos en las revistas de Pedro Juan Moreno, en esas 14 revistas que en algún momento les recomendé. Iván Name no hace parte del pacto histórico, claramente es falso que quieran vincular al clan Name con Iván, pero hay un sobrino de Iván Name que sí está en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, con Carrillo, que incluso Carrillo, que es un periodista alternativo que terminó trabajando hace poco con el gobierno de Petro y defiende a un sobrino de Iván Name. Y ese, que aquí lo llamamos el clan número 3, es un clan que se está colando con ese muchacho del gobierno de Petro. Y yo acá tengo varias inquietudes. ¿Por qué Petro lo dejó meter? ¿O por qué Carrillo lo defiende? Son cosas que yo no me explico y que me gustaría preguntarle al mismo presidente de la República. Acá hay un debate muy interesante, que es el tema de los delitos de sangre. El muchacho no tiene la culpa de lo que hizo su tío,
y sus otros familiares, pero lleva ese apellido. Y eso ya genera dudas. Uno podría decir que Tomás y Jerónimo no tienen la culpa de lo que hizo su padre Álvaro Uribe, o de lo que hizo su abuelo Alberto Uribe Sierra, o lo que hizo su tío Santiago Uribe Vélez. O sea, uno no tiene la culpa de lo que hagan los familiares. Pero ellos han enriquecido de cuenta de escándalos como las zonas francas, aprovechándose del poder de su padre. Y ese es el problema de los clanes, que al fin y al cabo, todo lo que se robó Iván Name lo va a heredar su misma familia, a través de figuras como el testaferrato. Por eso este libro se llama Herederos del Mal, porque aquí habla de los delfines que han heredado el poder de sus padres. Pasa con los Char, pasa con los Géneco, pasa con los Name, pasa con todos. Y acá hablan, por ejemplo, de Ciro Ramírez Pinzón. Y la historia se repite. El Ciro Ramírez padre y el Ciro Ramírez hijo. Y solamente falta el Ciro Ramírez Espíritu Santo para completar la Trinidad, ¿sí o no? Pero esto es un clan familiar totalmente heredado. Acá está, por ejemplo, el parapolítico del oriente antioqueño, Rubén Darío Quintero Villada. Ya tiene su heredero, el senador del Centro Democrático, Esteban Quintero Cardona. Que Esteban Quintero no tiene la culpa de que su padre haya sido condenado en el 2010 por parapolítica, no. Pero él es el heredero y sigue en el partido más parapolítico, que es el Centro Democrático. Y por eso, el primer cuestionamiento que uno podría hacer es ¿qué hace un sobrino de Iván Name trabajando en la misma dependencia donde se acaba de presentar un escándalo, en donde Olmedo López ha traicionado a Petro? Pero vamos a hacer un salto, pero solamente para que despachemos los clanes que se están metiendo al gobierno de Petro. Saltemos aquí a un clan santandereano, al lado del clan de los Tavera. El clan Aguilar se metió al gobierno de Petro a través de Sneider Pinilla, que es el que está denunciando el escándalo de los carrotanques. Hugo Aguilar fue militar implicado en falsos positivos, en parapolítica. Este clan es bastante peligroso y es uno de los sospechosos de haber mandado a asesinar al periodista y abogado veedor ciudadano Jaime Vázquez. Así como se metió el sobrino de Iván Name, también se metió un politiquero muy cercano al clan Aguilar, que es Sneider Pinilla, que ahora es un héroe de la revista Semana. Todos los que delaten funcionarios de Petro, que sean corruptos, es un héroe de la revista Semana, es normal. Pero mire, van dos clanes que se han metido al gobierno de Petro a través de fichas de manzanas podridas. El problema de las manzanas podridas es que van llegando a podrir las otras manzanas, como pasa con los falsos positivos. Pero hay un tercer clan que desde hace varios años se metió al gobierno de Petro, el clan de David Barguil, que también lo dice ahí Ariel Ávila, eso no se puede negar. Y hay otro que pertenecía a un clan uribista, que luego fue santista, y que ahora es funcionario de Petro. Uno podría decir que este tiene un pasado oscuro, como lo tiene Armando Benedetti o Roy. Pero la pregunta es si la presencia de Óscar Mauricio Lescano en el gobierno de Petro, inicialmente con el escándalo de las plumas de ganso y el escándalo de los televisores hipercostosos,
si Mauricio Liscano sigue representando un clan en Antioquia y en el eje cafetero, tal cual como lo denuncia en este libro León Valencia y Ariel Ávila Martínez. Vamos a analizar los tentáculos de Óscar Mauricio Liscano y a partir de esos tentáculos vamos a ver qué tan cercano está a lo que era cuando estaba en el uribismo. ¿Quiénes son los que pertenecen a este clan? Luz Adriana Moreno Marmolejo, ella fue su fórmula a la Cámara en Caldas, contadora pública, administradora de la Lotería de Manizales. Esta señora en el periódico La Patria pues tuvo unos aportes en donde se genera una sospecha con ella, sospecha de donantes como la ex asesora de la gobernación de Caldas, Olga Regina Sarasa Gallego, 8 millones de pesos. Acá hay otro cacique que se llama César Arturo Alzate, exalcalde de La Dorada y líder del movimiento Pueblo, otro que también apoyó a Liscano. Y aquí hay uno que sí conocemos mejor aquí en Antioquia, Jesús Aníbal Echeverri, que en ese momento era concejal de Medellín. Este tuvo un problema con la Procuraduría Regional, porque fue investigado por presuntas irregularidades que cometió en 7 sesiones de la Junta Municipal de Educación, entre 2008 y 2009, una época de mucha corrupción. Pero ojo, acá en este clan de Liscano aparece Álvaro Uribe Vélez, y sabemos que Álvaro Uribe no está con Petro, o sea que de cierta manera uno podría decir que el clan Liscano se desintegró, en tanto que Liscano está como funcionario, pero sus antiguos colaboradores como Álvaro Uribe Vélez se quedaron en la oposición. Pero la pregunta es por qué Liscano saltó del uribismo al santismo, y del santismo en mayo de 2022 saltó el pacto histórico, y Petro no lo saca por nada del gobierno, o sea, no lo saca, en vez de sacarlo con el escándalo de plumas de ganso, lo puso en Mintic, el ministerio que había atracado Karen Abudinen con Iván Duque Márquez. Hay otro personaje que es bastante conocido, Juan Felipe Lemus Uribe. Ese Uribe no es casualidad, él es heredero de la red política del parapolítico Mario Uribe Escobar. Él es sobrino de Mario Uribe, es decir, él es sobrino de un primo de Álvaro Uribe Vélez, y es ahijado político de un parapolítico. El caso de Lemus Uribe, dije Lemus, pero es Lemos. El caso de Lemus Uribe, él no ha sido condenado por algún delito, pero sí está siendo investigado, porque hubo una denunciante en Río Negro que la sacaron del partido de la U por denunciar a otros corruptos del partido de la U. Y el partido de la U, en donde entró también Liscano, en su momento de ahí, y Roy y Benedetti, el partido de la U fue muy importante para que Petro ganara la presidencia en 2022. Pero en este momento, el partido de la U, en su mayoría, está peleado con Petro. Entonces, por ese lado, tampoco podríamos decir que Juan Felipe Lemus Uribe está metido como parte de este clan aquí con el gobierno de Petro. De hecho, estamos viendo que este señor no apoya las reformas de Petro en este momento. Cuando Petro ganó, el tipo sí parecía que iba a apoyar las reformas.
Aquel otro señor, Jorge García Taborda, que era el jefe de campaña de Mauricio Liscano en Marmato, Caldas. Y a este lo acusaron en su momento de estar presionando a funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que voten y consigan votos a favor de Liscano. El tema fue que a Liscano no lo condenaron por esto. Pasa lo mismo que con Roy, con Benedetti, acusados de muchas cosas pero condenados por nada. Y quizás por eso Petro los dejó entrar al pacto histórico. Pero yo pienso que Petro debería tener también una línea ética. Si alguien hizo parte del uribismo, del santismo, procurar no dejarlo entrar. Porque en la política no solamente importa lo judicial, en la política también importa la ética. Y haber sido uribista mínimo deja dudas éticas, así no haya dudas penales. Otro más, Augusto Posada Sánchez, que fue representante de la Cámara por Antioquia, con un caudal de 25.000 votos. Este fue el coordinador del partido de la U en Antioquia, pero en 2002 fue mencionado por el zar del oro de haber financiado su campaña de esta manera en 2010. Otro personaje cuestionable. O sea, este señor tiene unos lazos muy oscuros y está metido en el gobierno de Petro. Y si aceptamos la tesis de que este señor todavía representa un clan, estaríamos diciendo que hay cuatro de los 54 clanes metidos en el gobierno de Petro. Y estos 4 clanes son los que están dañando el gobierno de Petro, literalmente. Hay otros más, que son los concejales de Marquetalia, como Baltasar Henao, que era presidente de la U en dicho municipio, el presidente del consejo de ese momento, José Arnoldo Blandón, y concejales como Noralba Gómez y Héctor Arley Mesa, también apoyando a Liscano. Otro, Gerson Bermón Galvis, exalcalde de La Dorada y director territorial de salud en Caldas, cuota de Liscano en la gobernación. Este sí lo conocí yo en persona. Guillermo Palacio, exdiputado de Antioquia y una de las fórmulas a la Cámara de Liscano. Este señor perdió la curul a la Cámara con el candidato del Polo, el fallecido maestro Rodrigo Saldarriaga. Sobre la pelea que se dio por la curul a la Cámara, el candidato del Polo reveló a la silla vacía que en varios municipios pequeños como Necoclí, Alejandría y Carolina del Príncipe hubo cambios extraños en el conteo y preconteo de votos de ese escrutinio municipal que favorecían a Guillermo Palacio. O sea que el tipo se iba a montar con trampa. Otro más, Jorge Hernández Quiñones, diputado de Antioquia, fue secretario de Participación Ciudadana en la gobernación del parapolítico Luis Alfredo Ramos, uribista a morir. Este tuvo, es decir, Jorge Hernández Quiñones, tuvo una investigación administrativa por la Oficina de Rentas Departamentales de Antioquia, por una polémica en la fábrica de licores de Antioquia, en la que Andrés Izaza Pérez, el gerente de dicha fábrica, le entregó en 3 años, ojo con este número, 12.124 botellas de ron y aguardiente para degustación. ¿Cómo le parece? 12.124 botellas. Ojo con este, Esteban Quintero Cardona, hijo del parapolítico Rubén Darío Quintero Villada, condenado en 2010, mencionado en el libro del Señor de las Sombras en el 2002. Cuota de alias el alemán, el paramilitar. Esteban Quintero fue diputado y apoyó a Liscano en Antioquia. Su padre tuvo que ver con el bloque Elmer Cárdenas, y este Esteban Quintero tiene vínculos directos con el actual gobernador de Antioquia, el imputado Andrés Julián Rendón. Entonces, aquí hay personajes muy cuestionables que rodeaban a este señor. Y yo lo he dicho públicamente, y lo sigo diciendo, yo no entiendo por qué carajos este aparecido que llegó al pacto histórico
en mayo de 2022, Petro lo puso primero en un departamento de presidencia donde se vio el escándalo de las plumas de ganso y los televisores hipercostosos. Y en vez de sacarlo por ese escándalo, luego lo pasa para Mintic, el ministerio más atracado por Karen Abudinen en el gobierno de Iván Duque. Y ese señor estaba muy mal relacionado, no solamente por Álvaro Uribe Vélez, sino por personajes muy dudosos, como cercanos al parapolítico Luis Alfredo Ramos, o como el hijo del parapolítico Rubén Darío Quintero Villada. Entonces, yo sí quiero hacerle una pregunta a Petro. ¿Por qué dejó meter, o por qué metió a Liscano en la presidencia? ¿Por qué metió, o por qué permitió que se metiera Snyder Pinilla, o no sabía que era el clan Aguilar? ¿Por qué dejó meter al sobrino de Nami? ¿Y por qué tiene tratos con David Barguil? Esos son los cuestionamientos que uno podría hacerle a Petro. Que uno como libre pensador no debe tragar entero. Uno no debe creer que todos los clanes son uribistas. Es cierto que la mayoría de clanes son uribistas, pero así haya un solo clan o un solo personaje sospechoso en el gobierno de Petro, hay que denunciarlo. Bueno, y ya para terminar, quiero hacer un sondeo con los demás clanes. El clan Nule, que ustedes lo conocen por varios escándalos. El escándalo de la Ruta del Sol, el escándalo del carrusel de la contratación. Ese clan sí no se ha metido al gobierno de Petro. El clan Génico, al que pertenece Vicky Dávila, del que hablamos en la clase pasada, el clan Génico tampoco se ha metido al gobierno de Petro. El clan del Valle del Cauca, de Dilian Francisca Toro, tampoco. Este sí es muy uribista. El clan Suárez Mira, este no se metió al gobierno de Petro, pero sí se metió a la alcaldía de Daniel Quintero y ahora está metido en la alcaldía de Fico. Ellos se venden al mejor postor, son uribistas pero también son tránsfugas. ¿Quién manejaba el jardín infantil Buen Comienzo? En la alcaldía de Daniel Quintero. El clan Suárez Mira de Bello, Antioquia. ¿Y quién lo está manejando en este momento? La familia de Álvaro Uribe Vélez. O sea, ese fue el cambio. ¿Cómo les parece? El cambio de Quintero a Fico. Fico se lo dio a la familia de Uribe. Daniel Quintero se lo quitó a la familia de Uribe, pero se lo dio a los Suárez. Y Fico se lo volvió a quitar a la familia Suárez y se lo dio a la familia de Uribe. Contratos multimillonarios en Buen Comienzo. Un hogar infantil donde explotan a las docentes, digo las docentes porque la mayoría son profes, son mujeres. Son muy pocos los hombres que trabajan en Buen Comienzo, pero la mayoría son profes, son mujeres. Entonces este clan es tan poderoso en Bello que la que quedó de primera es de ellos y el que quedó de segundo también es de ellos. ¿Cómo les parece? Y el pasado alcalde gobernó con un brazalete del IMPEC, como un delincuente. Bueno, que no entiendo por qué le llaman brazalete si se lo ponían en el pie. Debería ser otro nombre, no brazalete. Tobillera del IMPEC, o yo no sé. O sea, ¿cómo es que el tipo delinque? Y los últimos 3 alcaldes de Bello, que han sido ese clan, todos en problemas judiciales. El tipo delinque, gobierna con brazalete del IMPEC o con tobillera del IMPEC. Lo capturan, lo meten a la cárcel y la títere que lo reemplaza a él gana sobradita en Bello. ¿Hasta dónde llega la alienación del pueblo colombiano? Seguir votando por esta gente. Porque no tienen pensamiento crítico, no tienen memoria histórica, no tienen dignidad, no tienen conciencia. Se venden por 10.000 pesos. Votan por el que les pague 10.000 pesos. O por el que les ofrezca un almuerzo. Este clan de Nidia Marcela Osorio, también en este libro León Valencia y Ariel Ávila le dedican unas páginas. Este clan pues, tampoco está metido en el proyecto de Petro. No, pero antes de pasar a este clan,
quiero compartirles este esquema, que es muy interesante. Porque recuerden a Alias el Alemán. Alias el Alemán tuvo que ver con Rubén Darío Quintero Villada, que a su vez es el padre de Esteban Quintero Cardona, que era del clan Liscano. Y este Óscar Suárez Mira tuvo vínculos con el ex jefe paramilitar Alias el Alemán. Olga Suárez Mira, que manejaba el alcalde Carlos Muñoz de Bello, y el concejal o los concejales Vladimir Sierra y Carlos Alberto Vallercano. Y en la Cámara de Representantes tenían dos cuotas, Germán Alcides Blanco y Carlos Alberto Zuluaga. Y también tuvieron otros dos concejales, como Mario Jaramillo y como Hugo Willes Cuartas. Bueno, antes de pasar al clan de Nidia, quiero contarles una anécdota que le pasó a un profe, amigo mío, que obviamente no voy a decir su nombre, pero le pasó en una X universidad. También es profe en estos niveles. Resulta que él es un profesor crítico que siempre busca la verdad, o sea, él no es sectario. Y en esta época, en donde Olga Suárez era candidata, porque Olga Suárez, heredera de su hermanito, ella tenía una pancarta que decía, una mujer de hechos. Entonces un día, él en su clase estaba criticando el clan de los Suárez Mira. Entonces dijo, Olga Suárez será una mujer de hechos, pero de hechos delictivos. ¿Y cómo les parece que un estudiante de él era familiar de Olga Suárez? Eso le pasó a un profesor. O sea, ojo, no me pasó a mí. No estoy utilizando la técnica del yo mentiroso. Pero no voy a decir el nombre del profe. O sea, digo que ese marica es muy salado. Marica pasa por ahí y lo caga una paloma. O sea, ¿cómo es que yo critico un clan y en el salón me resulta un familiar? Entonces el tipo, o sea, el tipo cambió de colores y al final de la clase se le arrimó. O sea, el tipo no quiso hacer escándalo. Y al final de la clase se le arrimó, oiga, profesor, ¿usted por qué está diciendo que mi tía es una mujer de hechos delictivos? Ay, usted es sobrino de ella. Es como que al final de la clase alguno de ustedes me diga, oiga, ¿usted por qué dice que Mauricio Liscano es oscuro? Él es primo mío. Entonces yo, qué azares, ¿sí o no? Como la anécdota en el otro curso. Ah, claro, esa nos pasó una anécdota en el otro curso con una niña. Es espectacular. La niña tiene un papá, no menciona el apellido ni nada. Exactamente. Estoy dando para el último. Ah, sí. El papá trabaja en la personería. Cuando empecé con todo este cuento, yo fui a buscarlo. Parte del supuesto, pues que la personería sería de personas vulneradas con relación a derechos humanos. Y fue un año dilatándome, no llegaba a las citas, hasta que un día yo le pregunté a alguien y me dijo, no, eso como es irresponsable, él no tiene mucha carga laboral aquí, ese es el cuento de él. Entonces yo ya en la clase del otro curso que él tiene, yo llego a hablar cuando hace la presentación, porque usted mencionó el apellido, ¿cierto? Ya le mencionó el nombre del apellido. Yo llamé a lista. Sí, a lista, ¿verdad? Mi hija parece al papá. Yo me hace que dice, su papá llama así. Sí, ¿por qué? Entonces, no, dígale a él que usted conoció a Alexander Obregón. Sí, lo mismo, pasó lo mismo. Exactamente. Y donde usted critique al papá de ella sin saber que ahí estaba la hija, hubiera pasado exactamente lo mismo. Claro, no, pero yo tengo elementos para decirle sí por esto y por esto. Ah, claramente. Y al igual el profesor que yo les digo también tenía elementos para decir que Olga Suárez es una mujer de hechos delictivos. Pero eso lo sabe todo el mundo aquí. Exactamente, pero el tipo literalmente tuvo que hacer como un proceso de paz con el profesor porque ya lo estaba intimidando y ya estaba diciendo que el profesor le iba a castigar con la nota que por ese encontrón que tuvieron por su familiar. Es muy peligroso. Bastante. Hay otro cuento de ese clan. Ellos estratificaron a cierta zona de Bello donde allá hay chales de 7.000 millones de pesos. Allá hay espacios mobiliarios de mayor poder adquisitivo que los que hay en el mismo
ciudad, ¿cómo se llama? Arriba en el Poblado, Santa María de los Ángeles, ¿qué se llama? En el Poblado. Y pues el clan. Es que imagínate que manejaban Buen Comienzo que maneja contratos hasta de 10.000 millones de pesos, que ahora lo está manejando la familia de Uribe. Tratan de negarlo, o sea, Fico trata de negarlo, pero Buen Comienzo lo está manejando la familia de Uribe Vélez. Ahí ya está el paguito por haberlo apoyado en la alcaldía. Bueno, ahora sí hablemos de Nidia. El clan de Nidia Marcela Osorio también tiene representantes a la Cámara. Mire quiénes son, en ese momento quiénes eran. Horacio Gallón, Nicolás Albeiro Echeverri, Dora Balvin Agudelo, Jaime Echeverri Marín, Gustavo Rentería, del clan de los Rentería, no, ahí es un familiar tuyo, vea. Mentiras. Y tiene diputados: Jaime Cano Martínez, David Alfredo Jaramillo Álvarez, Byron de Jesús Caro, y concejales: Emerson Meneses, Deimer Flores, Verónica Marín, Charles Figueroa. Y ojo con los alcaldes, pilas: Carlos Andrés Trujillo de Itagüí, Luz Estela Giraldo de Sabaneta, y otros apoyos: Humberto Tejada, dirigente político, Ramiro Medina, exalcalde de Cañas Gordas, Carlos Freddy Camán, dirigente político, y ojo con este, que este también lo conozco en persona, yo creo que Alessandro también lo conoce: Lucas Cañas Jaramillo, coordinador del pensamiento joven del Partido Conservador. Este lo conoces, ¿sí o no? ¿Qué concepto tenés del tal Lucas Cañas Jaramillo? No, yo me omito comentarios de todos. Yo lo conocí en persona. Bueno, les voy a contar otra anécdota para terminar la clase de hoy, porque es que yo pensaba hablar de más clanes. Son unos truanes todos. Yo pensaba hablar de más clanes, sino que me entretuve mucho hablando con del clan Liscano, pero esos clanes vamos a profundizarlo en la próxima clase. Pero ya para ir terminando esta clase, les voy a contar otra anécdota. Este Lucas Cañas era el jefe de la madre de mi hijo mayor, que en estos días va a cumplir 11 años. O sea, ese tipo era el jefe porque ella trabaja en la alcaldía y el tipo estuvo metido allá en Juventud. Que antes se llamaba Metro Juventud, ¿te acordás? Metro Juventud, y ya se llama la Secretaría de Juventud. Exactamente, ese tipo trabajó allá. Precisamente en la época de Aníbal Gaviria, alcalde. O sea, Aníbal es liberal y Lucas Cañas es conservador. O sea, explícame esa pues, Alexander, ¿no? Se están revolcando en la tumba los abuelitos que se mataban por esos partidos sangrientos, tradicionales y mercenarios. Esta gente vende todo porque no tienen principios. El único principio es el billete. El dinero. De resto no tienen principios. Y lo peor de todo es que en las pancartas políticas es que hombre de principios, hombre de hechos, hombre de bien. Sí, realmente en las clases que nos quedan 3 clases, según el calendario. En esas 3 clases vamos a tratar de abordar con más rigor los clanes que nos faltan. O sea, hasta el momento hemos estudiado unos 15, yo diría unos 14 clanes. O sea que todavía nos faltan como 40 clanes por profundizar, entre estos varios de acá. Entonces yo pienso que podemos dedicarle a cada clan un buen ratito, porque yo quiero que sepamos cuáles son las familias que siempre han gobernado en Colombia, y que a pesar de que esté Petro, hay 4 que se le colaron ahí, de cierta manera, y son las que lo tienen jodido. ¿De dónde vienen todos los escándalos de Petro? De Benedetti, de Liscano, de Neider Pinilla. Todos los escándalos de Petro es por los colados. No, y de seguro que hay más fallos de Troya al interior del gobierno. Claro. Yo a Petro no lo culpo tanto por el Neider Pinilla, pero lo de este Liscano sí me parece lo peor de Petro. O sea, mantener este tipo a costa de 2 años, mantener este tipo. Ya vieron ustedes los amiguitos que tenía cuando era uribista, ¿sí vieron los amiguitos que tenía? Hasta para políticos como Luis Alfredo Ramos y como Rubén Darío Quintero Villada. Bueno, Juan Felipe Lemos yo lo conozco en persona y al tipo lo están investigando por el tema de Ciro, pero todavía no lo han condenado. Incluso yo... Sí, es inocente hasta que no le comprueben
incluso yo hasta creía en Juan Felipe Lemos Uribe, porque el tipo nunca le había visto una cochinada, más allá de pertenecer a este clan, no le había visto una cochinada muy grave, pero si al tipo se le comprueba lo de Ciro, y además que echaron a una muchacha, o no le dieron aval del partido de la U porque denunció unos corruptos en Río Negro. Entonces, ahí ya Juan Felipe Lemos Uribe peló el cobre y se le pegó la sangre Uribe de su tío parapolítico Mario Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe Vélez. La galena esa, diría Francisca Toro, sí. es una cosa bien especial. Bastante especial. Sí, yo diría que podríamos estudiar como 13, 14 clanes en la próxima clase, y así en la última clase podemos evacuar todos los clanes y con eso terminamos la materia. Bueno, entonces con esto terminamos por hoy. Yo solamente les quiero dar una conclusión. Hay que sacar a esta gente del Congreso, y Petro, hay que sacar a esta gente de la presidencia. O sea, esta gente no puede seguir metiéndose en la presidencia. O sea, esta gente no puede seguir, porque esto es lo que está dañando el gobierno de Petro.